Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Cindy de España Watches y hoy les traemos el maravilloso y complejo reloj de Rolex, el Oyster Perpetual Sky Dweller. Como sabéis algunos, la línea Sky Dweller de Rolex ha estado presente desde el lanzamiento del primer reloj en 2012. Se trataba del primer reloj con las funciones conjuntas de calendario anual y doble uso horario. Este año Rolex ha decidido incluir el brazalete Jubilee dentro de las opciones para Sky Dweller en sus versiones de Rolexor blanco y amarillo, un cambio muy significativo en la percepción de la estética de este modelo. Hoy les traemos uno de los nuevos modelos publicados en 2021, el Sky Dweller de Rolexor blanco, esfera negra y brazalete Jubilee. Vamos a ello. Comencemos con el unboxing. Al abrir la caja de Rolex encontramos el reloj de primera. Con su certificado de cronómetro superlativo. En el compartimento están otros objetos importantes, que son el manual de instrucciones y la tarjeta de garantía. Con el número de serie correspondiente al reloj. Todos los relojes vienen con una garantía oficial de 5 años desde la fecha de compra indicada en la tarjeta de garantía. Pasemos a ver más en detalle este Rolex Sky Dweller. El modelo que tenemos en mano hoy tiene una esfera en color negro con reflejos vivos, además de dotarse de brillo croma light azul, la cual aumenta la visibilidad en la oscuridad. Salta a la vista el disco excéntrico en la parte central inferior, de la que vamos a hablar más adelante. Su caja Oyster Perpetual está fabricado en acero inoxidable Oyster Steel y oro blanco, patentado y denominado por Rolex como Rolexor blanco. Presenta el bisel estriado, disponible únicamente en los modelos en oro, que a su vez está integrado junto con el calibre y la corona en el sistema Ring Command, de la que hablaremos más adelante explicando las funcionalidades. El tamaño de la caja mide 42 milímetros, apropiado para un reloj para hombres. Finalmente, la esfera está cubierta por un cristal fabricado en zafiro resistente a las rayaduras y la lente Cyclops integrada sobre el indicador de la fecha, con hermeticidad hasta los 100 metros. El brazalete Jubilee de este nuevo modelo 2021 salta a la vista por su buena integración en la esfera del reloj. Comparado a los anteriores, ofrece un look más delicado y sofisticado al reloj, además de comodidad, perfecto ajuste a la muñeca. El cierre desplegable Oyster Clasp incluye el Easy Link, sistema patentado por Rolex que permite de forma sencilla al usuario y sin herramientas ampliar o reducir 5 milímetros la longitud del brazalete. En cuanto a las características internas, incluye el calibre 9001, un movimiento mecánico de cuerda automática de manufactura Rolex, objeto de varios depósitos de patente. Este movimiento se encuentra entre los calibres más complejos concebidos por la marca, sobre todo por la integración entre el movimiento y el bisel del reloj para ajuste de las funciones del Sky Dweller. Ahora
Ahora sí, pasemos a explicar el aspecto más característico de Sky Dweller, el calendario anual Saros, y su capacidad de representar los usos horarios a la vez. Este reloj presenta dos discos de indicadores horarios, la principal con la hora local y el disco excéntrico con la hora de referencia, indicado por un triángulo blanco y bordes rojos, ajustable por el sistema Ring Command. El indicador del día del mes está situado bajo la lente Cyclops, con el sistema calendario anual Saros, desarrollada y patentada por Rolex, la cual solamente hace falta su ajuste una vez al año, en el paso de febrero a marzo. Si queremos saber en qué mes estamos del año, solamente hace falta fijarse en el indicador rectangular de color rojo, situado en el borde de la esfera. 12 posiciones para los 12 meses del año. La posibilidad de visualizar dos usos horarios al mismo tiempo facilita en gran medida la vida del usuario, perfecto para quienes viajan frecuentemente o quien su trabajo depende de la hora de otro país. Además, ahora mostraremos la facilidad que ofrece el sistema Ring Command para modificar la hora. Primero se fija la hora de referencia, la del disco excéntrico, desenroscando la corona y sacándola hasta la primera muesca. Giramos el bisel hacia la izquierda hasta hacer tope en la tercera posición y giramos la corona hasta que la hora de referencia y el indicador de los minutos muestren la hora deseada. Luego ajustamos la hora local, giramos el bisel hasta la derecha hasta la segunda posición y giramos la corona y solamente se moverá la aguja de las horas. Para fijar el mes de la fecha, colocamos el bisel en la primera posición y giramos la corona hasta obtener la fecha y mes actual. Como veréis, es fácil e intuitivo ajustar este Rolex Sky Dweller versión 2021. En cuanto a la disponibilidad y precio, el precio oficial publicado por Rolex es de 14.300 euros. La manufactura es reducida y la disponibilidad escasa. En plataformas de venta de relojes como Chronos 24, este reloj asciende a un precio de alrededor de 20.000 euros, mucho más alto que en el precio de boutique. Para finalizar, este Rolex Sky Dweller es elegante, cómoda y refleja a la perfección lo que significa un reloj para viajeros de lujo moderno. Un reloj apto para cualquier edad, todos son superventas en cualquiera de sus versiones o color de esfera. En Rolex Sol blanco y esfera negra, totalmente maravilloso. Si tiene una oportunidad de conseguir el reloj, no dude en comprarlo. Es una espléndida pieza tanto para el día a día, para la colección y de inversión. Si tiene alguna duda o comentario sobre el reloj o el vídeo, escríbanos en los comentarios. Dale a like si te ha gustado el vídeo y apoyar el canal. Y suscríbete para no perderte las nuevas publicaciones. Soy Cindy de España Watches y espero que le haya gustado. Hasta el próximo vídeo.